hay algo que todo médico necesita para poder tratar a un paciente, es siempre llegar a un diagnóstico. Y no solamente un diagnóstico, sino un diagnóstico adecuado. Y por eso nos mandan a hacer análisis, nos mandan a hacernos radiografías, a hacerlos tomografías, antes de ellos sentarnos y decirnos, este es tu problema. Y asumiendo, claro, que el médico dé por certado en lo que es, lo mejor que puede hacer el paciente, lo mejor que puede hacer el enfermo, es aceptar la realidad de su condición, amén. Aunque no sea de su agrado. Creo que más de la mitad del tiempo no nos gustan mucho los diagnósticos que tienen para nosotros. Y yo creo que sería una locura, y creo que muchos de nosotros hemos tenido familiares, miembros de la familia, que quizás han decidido decir no a ciertos diagnósticos que han salido, ¿verdad? A veces hay negación sobre la situación. Y creo que muchos de nosotros llegamos a la misma conclusión, pensamos, qué locura sería, ¿verdad? Desechar un diagnóstico simplemente porque yo me resisto a admitir que yo estoy enfermo. O quizás aún porque tengo temor de la realidad de mi situación. O peor aún, escuchar el diagnóstico para yo seguir viviendo como si yo no tuviera nada sucediéndome. El pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy, en la carta a los Romanos, lo podríamos nosotros considerar como una radiografía espiritual. Y no solamente una radiografía espiritual, sino un análisis de la situación y la condición humana. Podrían unirse conmigo en oración a preparar nuestra mente y nuestro corazón al leer este diagnóstico en esta mañana. Bendito Padre, venimos ante ti, Señor, hoy, habiendo escuchado increíbles letras, Padre amado, que tú eres nuestra roca, Señor. Aún en la tempestad, Señor, tú eres fiel. Pero, Padre, tu fidelidad y la gloria y lo maravilloso que es tu fidelidad se vuelve aún más maravilloso cuando nosotros entendemos la tempestad en la que nosotros vivimos. Y que aún, Señor, en la tempestad nosotros tenemos una roca firme sobre la cual nosotros podemos estar aferrados. Pero, Señor, en esta mañana necesitamos también entender cuál es nuestro diagnóstico y cuál es el diagnóstico de todo ser humano que es nacido en este mundo. Padre, ayúdanos a no suavizar la falta de esperanza que tiene todo ser humano sin Cristo. Y que de esa forma la gloria del Hijo brille más resplandeciente al salir de este lugar. Todo esto, Señor, lo hacemos. Ayúdanos a ser fiel, ayuda a tu siervo a ser fiel a tu palabra en esta mañana. Amén. Hoy vamos a estar en Romanos capítulo 1. Estamos culminando el primer capítulo. Llevamos 3 domingos en Romanos capítulo 1 a través de este maravilloso libro. Hoy vamos a estar en los versículos 18 al 32. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy en la carta a los Romanos es una radiografía espiritual de la condición humana. Aquí Pablo nos explica por qué el mundo está como está. Si alguno aquí se ha levantado algún día y ha dicho, ¿qué le pasa al mundo hoy? Yo creo que muchos de nosotros, si no has estado ahí, gloria a Dios, quiere decir que no pasas mucho tiempo quizás en el teléfono viendo lo que está sucediendo afuera. Pero no tienes que caminar más de una cuadra para tú poder ver la situación en la que está la condición humana. Y si tú te has levantado y has dicho, ¿qué está pasando con el mundo? No hace sentido. Yo quiero que hoy tú tengas un poquito más de sentido en esa falta de sentido.
Y este no es el diagnóstico de Pablo, es el diagnóstico de Dios sobre ti y sobre mí. Y yo creo que lo primero que yo quiero apuntar a hoy es esta simple verdad. El Evangelio comienza con una mala noticia. El Evangelio comienza con una mala noticia. Este pasaje que vamos a estar viendo versículo a versículo es un pasaje oscuro. Es un pasaje tan oscuro que en realidad, no sé si ustedes han estado o han visitado un lugar de prendas, de piedras preciosas. Pero si usted ha pasado por, nosotros decimos una joyería porque se encuentran joyas, no sé cómo ustedes les tienen en su lugar, pero cuando entramos a una joyería, típicamente cuando llegamos a la sección de los diamantes, ¿cómo es que tienen los diamantes? Típicamente el diamante no lo tienen flotando en un despliegue de plástico. Usualmente el diamante siempre lo tienen encima ¿de qué? De un telón o de una tela. ¿Y de qué color es esa tela? Negra. ¿Por qué? Porque es en ese trasfondo oscuro que el brillo del diamante verdaderamente se aprecia aún más todavía. Y este pasaje tan oscuro, en realidad es el fondo negro que hace brillar el diamante del Evangelio. No tiene sentido decir que el Evangelio, como ya Pablo ha dicho en los versículos 16 y 17, no tiene sentido decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación si no existiera un peligro del que nosotros necesitemos ser salvados. La palabra Evangelio hemos visto que significa ¿qué? Buenas nuevas o buenas noticias. Pero esa noticia comienza con una mala. Es como ofrecer un tratamiento para una enfermedad como lo es el cáncer a alguien que no sabe que tiene cáncer. Y yo creo que nosotros vamos a ver que todos nosotros, sin excepción, necesitamos la justicia de Dios. Yo creo que nosotros comencemos mirando el versículo 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Yo creo que tú notes algo aquí, el punto de partida en la condición humana, versículo 18, este punto de partida es la ira de Dios. Es la ira de Dios, mis hermanos. Cuando compartimos el Evangelio, nosotros típicamente estamos acostumbrados a comenzar con el amor de Dios, ¿verdad que sí? Pero cuando Pablo quiere explicar el Evangelio, él comienza por su ira. Dios es un Dios perfectamente santo, que no puede ser indiferente ante la rebeldía humana. Y a menudo yo creo que nos incomoda hablar de la ira de Dios. Imaginamos a un Dios, quizás nuestra traducción, nuestra interpretación de la ira de Dios, quizás es incómoda para nosotros, porque la mayoría del tiempo no hemos visto muy buenos ejemplos de una persona airada. Pensamos quizás en alguien por nuestras propias experiencias, alguien que pierde los estribos, o alguien que se va fuera de control en medio de eso. Y si usted es padre, quizás usted no ha llegado, quizás no ha llegado a ese punto, pero quizás ha querido llegar hasta ese punto, en lo que es sentir una emoción que tienes que tratar con todo para tú poder controlar tu reacción. Pues yo quiero decirte que Dios no es así. La ira de Dios no es un arrebato emocional o una rabia ciega con la que Él opera. De hecho, muchas de nuestras damas han comenzado un libro que habla, el tema que compartió mi esposa esta semana pasada es cómo podemos reconciliar un Dios que tiene emociones, pero a la vez no es afectado por ellas. Y eso es algo que si quieren saber más, pueden visitar, damas, el grupo, no les voy a dar todos los datos, pero es maravilloso, es una maravillosa pregunta para nosotros tener sobre Dios.
¿Cómo se reconcilian estos dos? No voy a entrar en detalle, pero sí yo te puedo decir esto, que Dios ama tanto a su creación que Él se permite al mismo tener estos sentimientos, pero Él nos ha controlado como nosotros somos controlados por ellos. Y cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de una rabia ciega, sino estamos hablando de su oposición santa. Una oposición santa y establecida que Él tiene contra el pecado. Es una santa repulsión contra todo lo que es contrario a su carácter. Es como cuando tú ves algo que lo consideras asqueroso y tan asqueroso que hace que te sientas de cierta forma aún en tus entrañas. Y eso, aún en un grado mayor, es lo que Dios siente por el pecado. Y la ira de Él, en verdad, es su compromiso a la verdad. Él está tan comprometido a la verdad y tiene un compromiso de hacer justicia. En otras palabras, si Dios ama a la vida, entonces Él debe odiar el asesinato. Si Él ama la verdad, Él debe de odiar la mentira. ¿Amén? Ahora, ¿por qué está Dios airado? Nos dice el versículo 18. Él muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que dice que detienen la verdad con su perversión. Pablo nos dice en el versículo 19 y 20 que nadie tiene excusa, que Dios se ha dado a conocer a través de lo que Él ha hecho. Mira el versículo 19 y 20. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que dice que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Segunda observación muy simple para ustedes esta mañana: el ser humano no tiene excusa. El ser humano no tiene excusa. Pablo actúa aquí en la palabrería y el lenguaje que él usa. Él está hablando como un fiscal. Nos dice que Dios ha dejado sus huellas en toda la creación. Si tú ves una pintura en una galería de arte y ves una pintura hermosa, una obra maestra, tú no necesitas ver al artista para tú saber que existe un pintor. Imagina que tú escalas una montaña que te dicen nunca nadie jamás lo ha escalado. Le tiré el doble negativo ahí en esa oración. Nunca antes nadie lo ha subido. Pero cuando llegas al tope, tú te encuentras con un maravilloso jardín, con fuentes y las flores de cierta forma que te alan la vista a esta belleza. Sería una locura el que tú llegues a la conclusión que esto se formó por accidente a través de millones de años. No, llegaríamos a la conclusión que el jardín requiere un jardinero. Y cuando nosotros observamos la obra maestra de Dios, cuando vemos el ojo humano, cuando estudiamos que no hay ninguna cámara que podamos gastar, se ha tratado de gastar millones y billones, y ninguna cámara, la más moderna, ha podido llegar a igualarse al ojo humano. Su enfoque, su distribución de sensores, cómo reacciona a la luz. No hay nada que la ciencia ha podido hacer para igualarlo. Sin embargo, llegamos a la conclusión que una cámara ha sido diseñada por un humano, pero que un ojo humano ha sido diseñado por simplemente un accidente a través de millones de años. Pablo nos dice aquí que cuando nosotros vemos eso, cuando vemos la inmensidad de las galaxias, cuando vemos la belleza de un atardecer, lo que nosotros debemos de ver es la inteligencia y el poder de Dios.
tan evidentes. Él dice que la creación habla tanto de Dios que el hombre que no se postra ante Él se queda sin excusa. Y por eso, esta aún me dice que no existe tal individuo como el que se dice ser ateo. Aquellos que no saben, ateo simplemente significa que no cree que Dios existe. Y tienden a ser una de las personas más emotivas en cuanto al respecto. No sé cómo alguien puede ser tan emotivo sobre algo que ellos dicen que no existe. Pero me llega a la conclusión, y Pablo lo que está diciendo aquí es aún entender el hecho de que no hay tal cosa como un ateo. Porque el problema del ateo no es un problema intelectual, es un problema moral y mental. Aún más todavía, el problema es simplemente un problema de sometimiento. El hombre restringe o el hombre suprime la verdad para no tener que someterse a Dios. Ese es el problema real de una persona atea. Al hombre le repugna la idea de que Dios exista. ¿Por qué? Porque él no quiere rendirle cuentas. Y por eso prefiere pretender que Dios no está ahí. Y las palabras de Pablo claramente dicen que la misma creación da testimonio de la belleza y la divinidad de un ser mayor. Y que no hay nadie que tenga excusa en cuanto al respecto. El versículo 19 y 20 es la declaración de una verdad que es objetiva. No es subjetiva, no se sujeta a cómo tú te sientas sobre el tema. Es objetiva, tiende siendo una verdad fundamental, créelo o no, acéptalo o no. El versículo 19 y 20 es la declaración de esta verdad. El versículo 21 es la acusación. ¿Qué ha hecho el ser humano con la verdad de los versículos 19 y 20? Y lo que nos dice esto es que la ha intercambiado. Y creo que veas un poquito más esto, el intercambio del hombre. Versículo 21 dice, en cierto ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Uno de los primeros aspectos que creo que nos ayuda a nosotros a entender es que pecar es intercambiar la verdad por una mentira. Es lo que nos dice. El pecar es intercambiar la verdad por una mentira. Es lo que los versículos 18 al 20 nos dicen. Y que nos dice que el hombre padece de una deshonestidad pecaminosa. Versículos 19 y 20 anuncia que la naturaleza misma revela el diseño de Dios, que cuando yo miro las estrellas, es razonable yo concluir que existe un diseñador inteligente, creativo y poderoso. Pero cuando yo elijo pecar, lo que estoy haciendo es suprimiendo esta verdad y estoy eligiendo pecar solamente porque estoy siendo deshonesto con lo que yo estoy enfrentando. Esa palabra suprimir simplemente significa que estoy aguantando, estoy manteniendo la tapa encima de la caja porque yo no quiero ver lo que hay adentro. Y lo que dice aquí Pablo en este pasaje es que intercambiamos la verdad por la mentira. Y yo creo que esta es una idea antigua, es una antigua idea que aún nosotros vemos y vimos en Génesis 3. Es esta idea de que nuestro camino es mejor que el de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos? Ustedes han tenido experiencia, quizás un compañero de trabajo que acaba de llegar crudito, usted con su experiencia de cómo hacer algo, porque usted sabe cómo hacerlo, sabe cómo funciona el aparato, sabe cómo entrenarlo, y que alguien diga, sí, yo sé cómo hacerlo. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, no me diga nada. O nuestros hijos, sí, ok. Quítate, yo puedo. En verdad es un intercambio de la verdad a una mentira de que yo puedo hacerlo por mi propia manera. Y es la raíz y fundamento de lo que es el pecar.
Y es lo que Él está tratando de llevarnos a nosotros a entender. El versículo 21 dice que el ser humano, que el hombre, cada vez que habla sobre hombre, está hablando en la humanidad en general, no solamente hombres, varones. Pero lo dice el versículo 21 que el hombre, el ser humano, se quiere hacer el tonto. Pretende desconocer lo que en realidad conoce para no tener que adorarlo y dar gracias. Dependemos de Dios para cada latido del corazón y cada respirar que necesita nuestros pulmones, pero vivimos como si Él no existiera. ¿Y cuál es la consecuencia de esta actitud? Pablo dice que 3 veces hubo un intercambio fatal en el ser humano. Yo creo que veas estos 3 intercambios antes de nosotros entrar al juicio de Dios. Versículos 22 y 23, ¿qué se intercambió? Primeramente, nos dice el versículo 22 y 23, cambiaron la gloria de Dios por ídolos. Cambiaron la gloria de Dios por ídolos. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, ¿se volvieron qué? Necios, nos llamó tontos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, adoraron lo creado en vez de al creador. Nos dice esto, que uno de los primeros intercambios que nos lleva a ser, que lleva el pecado, es que cambiamos la gloria de Dios por ídolos. Dice, profesando ser sabios, que se volvieron necios. De hecho, Juan Calvino, que muchos de ustedes quizás no conocen, teólogo, estudiado del pasado, una simple cita que él ha hecho, que es conocida. Él afirmó esta simple oración: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Lo que quiere decir es que el hombre está hecho para adorar algo. Y si no es Dios, tu corazón va a crear algo en su lugar. Si sacas a Dios del centro, vas a poner cualquier cosa en su lugar. En nuestro caso, es lo que nos da confianza, lo que nos da quizás valor terrenal, sea el dinero, sea tu carrera, sea un hijo o sea aún a ti mismo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar. Y si no adoramos a Dios, adoraremos cualquier cosa. Amén. Yo creo que entendamos que la idolatría no es solo arrodillarte ante una estatua de madera. ¿Ok? Idolatría es tomar aún algo bueno, como lo es el dinero, como es la relación entre humanos, la familia, o aún el éxito, y convertirlo en algo supremo o aún distorsionado de la verdad de Dios. Una imagen más clara que la que nosotros vemos en Éxodo. Es como dejar la montaña de la presencia de Dios para arrodillarte delante de un becerro de oro. El dinero es un excelente siervo si se usa para la generosidad. Pero es un Dios cruel cuando tú dependes de Él para tu seguridad. Entendemos que aún, no nos gusta decirlo, pero aún el sexo es un regalo hermoso de parte de Dios dentro del matrimonio, pero cuando se convierte en un ídolo, hemos visto, y creo que todos sabemos, que destruye familias y vidas. Cuando adoramos lo creado en lugar del Creador, nosotros nos degradamos, empezamos a corrompernos. Vemos primeramente que cambian la gloria de Dios. Segundo, cambian la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25 nos dice esto. Dice aquí, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Ya hablamos un poco sobre esto. Rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Primeramente, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace intercambiar la gloria de Dios. Segundo, cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y también versículo 26, cambiar el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Vemos 3 intercambios en medio de nuestro pecado. Algunas veces nosotros, una de las grandes cosas que vemos hoy en día en cuanto a la propaganda de los medios de noticias es que hacen dinero y tienen a la gente vendada con cosas que están sucediendo en la nación, con repartir mentiras,
con provocar una reacción emocional a noticias que muchas veces ni siquiera son ciertas. El pecado no es solamente el hecho de que yo tengo un ídolo, también es una distorsión cuando yo abandono la verdad para exaltar la mentira. Sigue siendo pecado. Vemos el versículo 25 que nos dice esto: adoraron a la criatura antes que al Creador. El versículo 26, cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y vemos que al dar estos pasos sucede algo horroroso. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Nosotros llegamos a una de las frases más aterradoras de la Biblia. Aparece 3 veces en este pasaje, versículos 24, 26 y 28. Pablo dice 3 veces: Dios los entregó. Dios los entregó. Versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿Dios qué? Los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Versículo 24, Dios entregó. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones degradantes. Versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada. Hermanos, presten atención. La ira de Dios hoy en día no solo se manifiesta como truenos y relámpagos y rayos encima de la humanidad, ¿ok? Sino que también se manifiesta con abandono. Dios dice: tú quieres vivir sin mí, tú quieres negar la verdad que yo te estoy ilustrando, no tienes excusa, tú la ves, tú debes de entrar y dar gloria y adorar basado en lo que yo he puesto delante de ti. Pero tú quieres vivir sin mí, tú quieres seguir tus deseos, mi castigo es dejarte hacerlo. Lo que vemos es a un Dios que suelta los estribos del caballo, suelta las amarras, suelta el lazo, suelta lo que está aguantando la barcaza al muelle seguro y deja que la corriente se lo lleve al precipicio. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios por el pecado es muchas veces soltarte al pecado mismo y a sus consecuencias. Y versículo 26 nos dice que cuando el hombre deshonra a Dios, termina degradando su propia dignidad. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. 27, de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. En otras palabras, recibiendo las consecuencias de sus decisiones. Lo que vemos aquí es este punto y esta verdad. Vemos la pérdida del diseño original. Perdemos vista del diseño original. Y eso es lo que Pablo está tratando de apuntar. Pablo menciona en este caso la homosexualidad como una muestra de hasta dónde puede llegar la distorsión humana. Que cuando se pierde el punto de referencia, que es Dios, el hombre ya no sabe quién es él o ella. Y lo vemos hoy en día. Vemos personas que piensan que son animales o que quieren negar la biología básica. Y la palabra aquí lo describe como que han abandonado y se han hecho ¿qué? Necios. Cuando tú pierdes el punto de referencia, que es Dios, tú pierdes el diseño original que Él tiene para ti. El autor C.S. Lewis decía que al final solo hay 2 tipos de personas: las que dicen a Dios, hágase tu voluntad,
y aquellas a quienes Dios les dice, hágase tu voluntad. Pero tengamos mucho cuidado, mis hermanos y mis hermanas, porque Pablo no se detiene aquí. Si tú te sientes que tú estás en este nivel superior, porque tú no has llegado a lo que dice el versículo 28, yo creo que tú veas la lista del versículo 29. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, se inventan lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Una verdad simple para nosotros hoy es esta: todos estamos en la lista. Y tal vez tú digas, yo no soy un inmoral, pero ¿eres envidioso? ¿Has participado en chismes? ¿Eres orgulloso? ¿Has sido desobediente a tus padres? Pablo nos pone todos y pone al mismo nivel al homicida y al chismoso, al aborrecedor de Dios y al que es desobediente a los padres. ¿Por qué? Porque todos estos pecados nacen de la misma raíz: no querer honrar a Dios como Dios. Incluso el religioso que intenta salvarse por sus obras está distorsionando la verdad, porque cree que puede comprar a Dios con su bondad, cuando el estándar de Dios es la perfección absoluta. Y nos dice aquí que todos hemos abandonado la verdad con nuestras injusticias. Y yo creo que terminemos en este diagnóstico, porque hace el diagnóstico final en el versículo 32 y es un diagnóstico aterrador. Dice, saben bien, hablando sobre estas personas que ya ha descubierto, que ha descrito al ser humano en su totalidad, dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual que las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Eso nos dice aquí que no solo cometen pecado, sino que aprueban a quienes lo practican. Ya no se trata de esto, de que vive tu vida y deja a los otros vivir también. No, sino de exigir que otros aplaudan y afirmen el pecado que yo estoy haciendo. Y nos dice aquí que la sentencia justa de Dios para esto, dice, es la muerte. No solo física, sino la separación eterna de Él. Esta semana pasada vimos, y espero que no, pero sí han llegado ahí, yo por curiosidad, ¿verdad? Pero vimos un show, entretenimiento en medio de un juego de fútbol americano, que muchos de nosotros, y si supieran la gente que preguntaba, ¿qué pensaste? ¿Qué orgullo? ¿Qué gran representación de tu cultura? Y por curiosidad me di a verlo. Y lo que antes yo quizás hubiera considerado algo de orgullo, lo que me dio fue una tristeza tan grande. Porque no vi una representación cultural como una representación del pecado en el que nosotros estamos. Vi al hombre como el centro. Mira lo que yo he hecho. Vi cómo se ha vuelto la mujer como un objeto para desear y que las mujeres han aceptado esa designación. He visto que hemos abandonado lo que antes eran valores
verdades que aunque quizás no las declarábamos como verdades bíblicas, pero vienen de una base bíblica. Hemos llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y no solamente hemos llegado al punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ahora nos molesta si hay alguien que no lo está aplaudiendo como yo lo estoy aplaudiendo. Tú quieres saber cómo tú puedes saber dónde está una nación en su estado espiritual. Mira a los niños. Mira la desobediencia a la que han llegado. Tú quieres saber dónde está. Mira cuánto Dios los ha abandonado a su forma de vivir. Después de presenciar algunos de los elementos de eso y después yo leer esto, lo que me entra es un peso tan y tan grande, en el cual le dice, no solo cometen pecados, sino que aprueban a quienes lo practican. Y él dice, al llegar al final de este diagnóstico en el versículo 32, que el hombre conoce el decreto de Dios, sabe que el pecado merece muerte, pero no solo lo hace, sino que lo celebra. Y no es eso lo que hemos visto. El panorama es oscuro, ¿verdad? Pablo termina el diagnóstico y nosotros nos quedamos como que, y yo quiero que tú sientas este peso. Porque ante este panorama, ¿qué esperanza nosotros tenemos? El instinto humano dice que si la injusticia me gana la muerte, quizás trabajar duro es la forma en la cual yo puedo ganar la vida. Pero Romanos deja claro que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la aprobación de Dios. Yo les comenté que cuando vamos a una joyería, los diamantes los tienen encima de un telón negro. Y es aquí donde el diamante del Evangelio brilla en ese trasfondo negro de nuestro pecado. Pablo dijo en el versículo 16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, esta palabra, la palabra entregar, que Él nos dice que aparece 3 veces aquí. 3 veces aparece aquí como juicio. Pero aparece una 4ª vez en Romanos 8:32. Y dice, el que no escatimó, Dios, que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo que, ¿qué? Lo entregó por todos nosotros. El capítulo 1 nos habla de 3 intercambios que el ser humano ha hecho. Intercambiar la gloria de Dios, la verdad de Dios y Dios como el centro. Y solamente Dios, por culpa de eso, hizo un solo intercambio para darnos la salvación. Y este es el intercambio de la cruz, que el mismo Dios que entregó a la humanidad a su propio lodo, a su propio sucio, a su propio fango, que ese mismo Dios que entregó a la humanidad a su misma suciedad, entregó también a su Hijo único para que Él recibiera la ira que nosotros necesitábamos. Y no solamente necesitábamos la ira que nosotros merecíamos. Y en esa misma cruz, Jesús, con manos, con clavos en los pies y en las manos, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él fue abandonado. ¿Para qué? Fue abandonado para que nosotros nunca lo fuéramos. Él recibió esa santa repulsión de parte de Dios contra el pecado para que tú y yo recibiéramos el abrazo del Padre. Y si tú estás aquí y tú te sientes identificado con esta lista de pecados, yo sé que yo me identifico con esto. Hay esperanza en la promesa. Después de todo, este mensaje se llama el diagnóstico y la promesa del Evangelio.
Y Pablo aún le dijo a los corintios, si vas a Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, Pablo lista muchas de estas cosas a los corintios. Pero él dice en el versículo 11, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero si nosotros terminamos en el versículo 32, no hay esperanza. Pero como el tema de este sermón es la promesa del Evangelio, volvamos al versículo 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, mas el justo por la fe vivirá. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y aquí está la clave, que aunque el mundo es entregado a su pecado, hay otra entrega que nos salva. Y Pablo va a decir más adelante en esta carta a los romanos que Dios entregó a su propio Hijo por nosotros. Y yo quiero hablarte claro a ti, si tú eres parte de la iglesia. Nuestra misión como iglesia no es reformar la moral del país. Es predicar a Cristo crucificado. Cuidado en lo que tú pasas tu tiempo. No estoy diciendo que no tenemos una responsabilidad en guardar la verdad. Hay su posición, hay su lugar. Lo hemos visto aquí. Pero yo creo que también tú entiendas que nuestra misión como iglesia no es reformar la moral del país. Es predicar a Cristo crucificado. Porque el problema es espiritual. Esas mismas palabras al final de este entretenimiento del domingo pasado terminó con el artista principal diciendo estas palabras: nunca dejé de creer en mí, tú también deberías de creer en ti. El mundo nos dice que la solución a nuestros problemas somos nosotros, pero nuestra realidad muestra que nosotros estamos rotos. Y la buena noticia es que tú no tienes que limpiar tu cuadro. Tú tienes al diseñador, el restaurador, para que limpie tu vida. Yo quiero decirte, si hoy tú te sientes lejos, si tú te sientes que tú estás aquí, en esta lista que nosotros hemos leído, si tú sientes que tu vida se ha vuelto oscura, o si tú has estado adorando ídolos que no te satisfacen, yo creo que tú sepas que hoy tú puedes ser hecho justo, no por tus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Por el hecho de que Dios se entregó a su Hijo, aun cuando tú fuiste entregado a tus pecados. Y si ya tú has puesto tu fe en Cristo, de lo que estamos aquí, nuestra responsabilidad, dice el versículo 18, es adorar a Dios y darle la gloria que Él se merece. Amén. Esa es tu responsabilidad. Y si tú no has estado aquí, si tú no has hecho esto, hoy es un buen día para tú confiar tus fuerzas en el Señor y descansar en la promesa del Evangelio. Deja de estar intentando ganarte el favor de Dios a tu propia manera, por tus méritos. Simplemente Él te invita a que tú descanses en la obra terminada de Cristo. ¿Por qué? Porque nos dice que Él es el único camino para escapar de la ira de Dios y para vivir para su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por no dejarnos en nuestra ceguera, sino por revelarnos tu justicia y salvación a través de Jesucristo, en quien hoy nosotros descansamos por la fe. Y si hay alguien aquí que todavía está batallando, que ha perdido quizás vista de su propia identidad,
si se siente que no puede dejar ciertas obras pecaminosas, si ha tratado de buscar su confianza en cosas que ha vuelto primordial, pero que no son tú, Señor. Hoy es el día, como nos dice este maravilloso pasaje, 1 Corintios 6:11, que somos hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué maravillosa promesa. Que tu invitación es inclusiva, pero la salvación es exclusiva para aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí que necesita invocarlo, Padre, por primera vez y decir: Señor, te necesito, que lo haga con gran confianza de que tú escuchas, que tú restauras, que tú levantas, que tú sanas. Y Padre, enséñanos como iglesia a darte gracias, gloria y adoración. Descansamos en esta gran promesa de la fe. Amén.